Bueno, hola Lau, yo soy Claudia, amiga y compañera y socia, partner in crime de Caro. Llevamos trabajando en esto muchos años porque hay que irse hacia atrás porque cada paso nos ha llevado a esto y esto nos llevará a pasos que ni siquiera nos habíamos imaginado hacia adelante. Como dijiste, somos oftalmólogas, yo soy oftalmóloga, retinóloga clínica, también soy una enamorada de las cosas que no sé cómo van a salir, pero que creo que se pueden hacer mejor. Y siempre estamos con los ojos muy abiertos porque el status quo es un poquito peligroso en nuestro trabajo que es tan repetitivo. Cuando tú eres médica oftalmóloga, un paciente y luego viene el otro y luego viene el otro, entonces tiendes a encajarte y a creer que el mejor desenlace es el desenlace típico y conocido, pero creo que las dos siempre nos hemos pasado nuestras horitas preguntándonos como, ¿y si hacemos las cosas distinto, qué puede pasar? Entonces eso nos llevó a ti y a todo esto que estamos emprendiendo ahora. Hola Lau, yo soy Carlos Sardi. Como ya te dice Clau, somos súper amigas porque tenemos como muchos principios y muchos valores que nos han alineado desde el día uno que nos conocimos. Y sí, como dice Clau, estamos siempre en la búsqueda de cómo hacer las cosas mejores. Sobre todo en un medio donde vemos que hay muchas áreas en donde no puede llegar el retinólogo a tiempo, donde siempre estamos llegando tarde. Y de ahí yo creo que nace un poco la necesidad de buscar qué podemos hacer, cómo podemos llegar a más personas, cómo romper un poquito con esas barreras de acceso y cómo mejorar la salud visual de los pacientes, apoyándolos mucho en este caso con la tecnología. Claro, acabas de decir algo que le pasa a todas las patologías, en todas las especialidades y transversal a la industria, y es que siempre llegamos tarde. ¿Por qué pasa eso? Porque así somos conscientes que llegamos tarde, porque sigue sucediendo eso. Bueno, Lau, yo creo que una de las cosas que hablamos en algún momento es que específicamente en retina nos enfrentamos a unas causas de ceguera que a veces el paciente inicialmente en la primera fase no lo nota, sobre todo por el hecho de que tenemos dos ojos. Entonces, si tú te pones a pensar, yo no sé dónde empieza la visión de un ojo y dónde termina la del otro. Y a veces el paciente no se da cuenta que no está viendo por un ojo y mientras pide la cita, hace la cita con el médico general, el médico general nos remite al oftalmólogo, el oftalmólogo al retinólogo. En nuestro país pueden pasar de 4 a 6 meses, casi que en el mejor de los casos, en nuestro país. O sea, siendo Colombia un país que tiene un sistema de salud que, digamos, funciona, porque a mí me parece que funciona. No, sí, Este, funciona y funciona bien. pero yo, por ejemplo, yo soy venezolana y yo, por ejemplo, me pongo a pensar qué pasa en Venezuela. O sea, si yo lo vivo acá, ¿qué pasará en Venezuela? ¿Qué pasará en otros países que el sistema de salud funciona aún peor? Y realmente eso a uno le mueve todo, porque uno empieza a sentir que uno no está cumpliendo como con la misión de vida si está llegando tarde cuando ya no se puede hacer nada. Hay una Me cosa que gusta yo que quiero sea. agregar y es que siempre llegamos tarde porque nuestro estándar de llegar temprano es el equivocado. Pues, o sea, nosotros pretendemos llegar temprano cuando ya está el diagnóstico hecho para darle una droga X o Y. Pues es que ese no es llegar temprano. El llegar temprano es identificar el paciente desde la comunidad, ver los factores de riesgo y enseñarle a esa comunidad a monitorear y cuidar más el paciente que está en riesgo sin esperar que le dé la enfermedad o que pues que tenga la enfermedad en estado temprano y que ese paciente sepa que tarde o temprano va a requerir X o Y intervención. Para nosotros llegar temprano es ponerle la droga temprano cuando ya el paciente sangró en la retina. Eso no es llegar temprano, ahí ya ese estándar está mal. El estándar era identifica a los pacientes que tienen riesgo de sangrar, tenlos determinados y haz que ellos tengan una vía de acceso rápido para su tratamiento cuando tengan la necesidad de tratamiento. Que ahí precisamente es donde este tipo de herramientas nos ayudan a generar valor, ¿cierto? Sí, Yo seguramente. quiero, Entonces, antes de... es que, por ejemplo, para Colombia,
mira, nosotros nos agremiamos en una asociación que es la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio, y hay, si mal no recuerdo, más o menos 150 miembros, 150 retinólogos para todo Colombia. Puede que hayan algunos por fuera, puede que lleguemos 200 y algo. No somos suficientes, nunca somos suficientes. Sí, como dice Claudia, hay que esperar que llegue cuando ya se produjo el desenlace. Cuando ya está afectado el paciente prácticamente. Sí, porque Demasiado además teso, son pero enfermedades que no tienen reversa, pues cuando el daño está hecho y no hay manera de retroceder a darle al paciente la visión inicial antes del daño. hay algo Entonces, que... Sí, sí. no, que digo yo que también es muy difícil porque yo creo que muchas personas dicen, ¿para qué la inteligencia artificial si yo mi trabajo lo hago súper bien? ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es también la barrera de acceso más grande que hay en la mente Literal, qué de error. los médicos, de las clínicas. Es un sesgo cognitivo. O sea, yo me rodeo de una cantidad de cosas y doy por sentado que eso representa el todo, y es un sesgo cognitivo que, como dice Claudia, se convierte en una barrera realmente, que no permite la Yo creo innovación. que esa es la mayor barrera que yo creo que tiene la tecnología, no solamente la inteligencia artificial. La innovación trae de por sí esa gran barrera de que la gente cree que ya no la sabemos toda y pues no es así. Hay muchas mejores formas de hacer las cosas, hay muchas mejores formas de llegar del punto A al punto B y en este caso es ayudar a un paciente a que no quede ciego, es ayudar a un paciente a que no se muera, es ayudar a un paciente a que tenga una mejor calidad de vida. Bueno, tiene un impacto demasiado lindo y demasiado alto. Yo tengo una pregunta para ustedes porque yo sé que antes de que nosotros nos encontráramos en el camino e hiciéramos este modelo tan bonito de inteligencia artificial, ustedes venían haciendo muchas cosas de innovación. Yo creo que de las oftalmólogas, retinólogas que conozco, ustedes son de las primeras que han hecho transformación a lo largo del tiempo. Me encantaría que me cuenten esa experiencia que ustedes tienen llevando a la vida real transformación o generando implementación de nuevos modelos de inteligencia artificial o implementando tecnología o automatizando procesos o transformando los procesos. Creo que sí, mira, desde las primeras veces que nos conocimos, Claudia y yo, a las dos nos gusta mucho la investigación. Entonces, siempre nos planteamos una hipótesis, y a raíz de esa hipótesis hay que corroborar esa hipótesis, y se desarrolla todo el método científico. Las dos tenemos ese pensamiento que se construye a partir de una hipótesis y que busca resolver una pregunta. Y eso lo descubrimos desde muy temprano, que empezamos a ser amigas. Y cada vez en esa búsqueda de información era replantear cómo hacer que el proceso se agilice. Entonces, había momentos que medimos el proceso, hubo momentos en donde cuestionamos el proceso, nos sentábamos a construir, a imaginar, a rayar, porque además, vuelvo otra vez a defender el sistema de salud, creo que hay muchas cosas en este país que te permiten o nos permitirían que el paciente tenga un mejor acceso. Entonces, ¿por qué se producen esas pequeñas barreras si el sistema de salud tiene una cobertura tan amplia y hay tantas personas que están cubiertos en el país por el sistema de salud? Y llegamos siempre a la misma conclusión sobre el proceso que impide que el paciente llegue muchas veces a tiempo. Sí, contame. Y también hemos hecho como el camino del duende de la innovación. Pues empezamos a hacer, teníamos mucho amor por las imágenes, lo tenemos, de tomografía de coherencia óptica especialmente. Entonces empezábamos a ver casos que se nos salían del label, de la cajita, y empezábamos a recopilar casos y publicábamos artículos científicos porque además nos parece súper chévere compartir. Pues yo le digo a Caro que somos muy botacorrientes porque nos encanta llegarnos hasta el final y luego compartirlo. Entonces ahí vino que escribiéramos muchos artículos científicos. Después empezamos con Recognize, que fue, pues, yo creo que todo innovador necesita una empresa que fracasa. Esa fue nuestra empresa de fracaso. Y le gastamos mucha energía, mucho tiempo y algo de dinero a un sistema en el cual pudiéramos hacer con el celular fotos de fondo de ojo de los pacientes en áreas rurales que llegaran a una central de lectura
Eso ahora suena como muy lógico, en esa época era menos común, y de ahí poder hacer una segregación o separar los pacientes según riesgo. Y también hemos estado apalancadas por el hecho de que hemos hecho clinical trials, o sea, estudios clínicos patrocinados por la industria con fines de registro hace muchísimos años. Entonces, cuando tú tienes el privilegio no solo de moverte en la burbuja clínica colombiana, como las clínicas hacen las cosas, sino también tienes el privilegio de convivir día a día en la burbuja de los clinical trials, donde todo se hace diferente, pero mejor. Entonces empieza la pregunta a decir, ¿y si yo hago lo de la clínica normal como lo hago en el clinical trial, se podrá? La respuesta inmediata de todo el mundo es no, no se puede porque es muy caro. Pues nos dimos cuenta en el proceso que no es más caro, sí se puede, facilita todo y mejora los resultados. Entonces, de ahí vino el modelo de atención que tenemos en nuestra clínica de retina. Pero este modelo de atención tiene un cuello de botella. Para todos los que quieran empezar a usar inteligencia artificial, señores, si ustedes no tienen un problema, o sea, no un problema que resolver, pues no se metan en esto, porque pues ¿para qué? Entonces, como había un problema que resolver, que es el cuello de botella de cómo encontrar a sus pacientes en la comunidad antes de que lleguen enfermos a la clínica, pues de ahí nació el proyecto. Me encanta. Hagamos doble clic otra vez en el fracaso de empresa inicial que sacaron, porque me gustó mucho lo que hicieron, porque ustedes han emprendido como cualquier otro emprendedor, haciendo pues mucha prueba y error para mejorar sus proyectos. Me gustaría, ¿por qué lo llaman fracaso? Para mí es un tema de aprendizaje hermosísimo, pero ¿qué fue lo más retador de esto? ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que ¿Por lo qué no más se logró en ese retador momento? inicialmente era el desconocimiento, ¿sí? O sea, es que era un mundo completamente diferente a lo que nosotros conocemos formados clínicamente. Entonces, recuerdo que en ese proceso tuvimos un coach tecnológico que las primeras reuniones eran explicarnos cómo funcionaban las cosas, que es un front-end, que es un back-end, cómo se hace todo el proceso de por qué un algoritmo, o sea, cómo fue todo el proceso. Y yo decía, Dios. Es que ni siquiera la terminología la conocíamos. Nada, era una cosa, espérate un momentico, con un papelito, ¿cómo? Yo pienso que eso para mí personalmente fue muy retador. Lo segundo más retador, entonces eso mismo hace que tú, ese mismo aislamiento cognitivo hace que tú no te rodees de personas. La ausencia del quién es. Exactamente, que no te rodees de las personas que tienen las habilidades, porque uno se mueve en un mundo donde todos hacen más o menos lo mismo que uno hace. Y lo tercero es que es el tema de los recursos. Entonces, uno en ese momento era mucho más costoso, era muchísimo más costoso y implicaba hacer una inversión muy grande que uno veía, no decía, ¿esto cómo? Yo creo que si lo volviera a hacer lo haría diferente. Sí, yo creo, para mí lo más difícil fue lo que yo llamo la ausencia del quién. Y es que uno no sabía con quién asociarse, pues para que le hiciera la parte tecnológica, para que le hiciera la parte de diseño de la página web, para que lo acompañara a vender la idea a los pagadores, porque esto era una solución a un problema que el pagador no sabía que tenía. Entonces, porque el problema del pagador era quién me pone las inyecciones más baratas. ¿Sí me entiendes? Esta parte, no sé, para la persona que está escuchando, puede ser un poquito, tengo que ir más por plastilina, porque el pagador, o sea, el asegurador, lo que busca es una clínica oftalmológica de cuarto nivel que trate sus pacientes de retina, trate las enfermedades de retina de una manera que puedan pagar. Costo eficiente. Y nosotros les traíamos una vaina que les iba, según ellos creían, a llenar la clínica de enfermedades que estaban en la calle y que todavía no habían consultado ahí. Entonces era como muy mala idea. Pero en realidad es donde se mejora la situación, porque si tú, por ejemplo, en retinopatía diabética haces un diagnóstico temprano, esos pacientes nunca van a requerir
terapias de alto costo. Cuando el paciente ya llega con la enfermedad, ya está en la categoría de terapia de alto costo. Entonces era un repensar demasiado complejo, y para poder encontrar quién comprara la idea, era un momento político de Colombia muy complejo, pues de Y yo creo que pandemia, faltaba calle. y no sabíamos cómo venderla, ni con quién acompañar. Imagínate, Lau, que nosotros nos reuníamos todos los jueves. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar el mundo, ¿no? Siempre llamamos eso. Whisky cerebro. Entonces nos reunimos todos los jueves de 12 a 2. Y era eso, era con una pizarra. ¿Qué hacen con esto? ¿Cómo lo hacen? Yo hago un paréntesis, y veíamos a todos nuestros compañeros oftalmólogos almorzando normalmente, como la gente almuerza normal, conversando y chismoseando en las cafeterías del primer piso, y Cara y yo encerradas aquí en la oficinita tratando de conquistar el mundo. A la Ustedes hora son de de las mías. Me encanta, me encanta, me Pero encanta. fueron muchos meses. Muchos años, sí. Hasta que dimos con Laura. Pero mira qué bonito esto, porque ustedes empezaron a hablar de esto cuando nadie tenía claro qué era esto. Hoy en día que es más fácil, porque ya todo el mundo lo habla, porque ya la gente tiene un mayor conocimiento. Sin embargo, estoy segura de que muchas de las personas que nos están escuchando, que son médicos o profesionales en salud, pues no tuvieron esa oportunidad como ustedes al inicio, y todo eso que ustedes vieron hace 5 o 6 años atrás, pues lo están viviendo hoy. Entonces, súper valioso ese conocimiento. Ahora sí, quiero preguntarles cómo llegamos al proyecto que hicimos juntos, porque me parece que fue extremadamente lindo, extremadamente limpio el proceso. Curiosamente, de todos los proyectos que hoy hemos sacado con Arcángel, creo que este ha sido el más limpio, el más claro, el que ha tenido unos resultados muy rápido y que ha generado respuesta positiva en el proceso de creación, y eso fue hace rato ya. Entonces, nada, me encantaría que cuenten desde el momento cero, esto cómo nos encontramos, cómo llegamos. No lo voy a contar yo voy a ir complementando, pero quiero escucharlas a ustedes, porque mi opinión es muy diferente a la de ustedes seguramente, y ustedes son las expertas aquí. Entonces, Pues mira, Laura, para mí primero fue muy difícil entender qué era inteligencia artificial. O sea, el concepto de algoritmo de redes neuronales, pues eso fue para mí muy difícil de entender desde el día cero. Pero sí era muy claro el problema. O sea, teníamos muy claro el problema. Entonces, cuando Caro y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes, con José y contigo, y nos dijeron qué hacemos, pues nosotras nos sentamos y teníamos un set de problemitas, y se eligió el problema que considerábamos uno de los más retadores en la clínica, pero pues, que no fuera muy difícil de hacer, pues como de una sola capa. Por eso fue tan limpio y tan claro llegar al desenlace que llegamos, porque no nos complicamos demasiado. Después de no tener ningún contacto cero con la inteligencia artificial, no pretendíamos llegar a resolver todos nuestros problemas en la primera sentada. Entonces, el hecho de haber elegido una sola cosa ayudó mucho a que el proyecto saliera como salió. Yo creo que ustedes tienen una gran fortaleza, y es la personalidad tuya y la personalidad de José. Tú siendo como más idealista y José siendo como más pragmático, logran que uno vea más allá, o sea, pueda ir como pensar más allá, pero a la vez aterrizar la idea. O sea, la combinación de los dos logra que uno pueda soñar, pero a la vez hacerlo tangible. Y creo que eso fue algo que ayudó muchísimo. Y hubo obviamente un clic cuando los conocimos a través, pues, de Gabriel y de Clau, básicamente que recuerdo que vino Laura acá, y yo las oía hablar, yo te oía hablar y yo decía, wow. Claro, porque en ese momento estábamos en ese tormento de tratando de entender, como dice Claudia, qué era inteligencia artificial, qué era, cómo se desarrollaba todo, y de repente decía, mira cómo esta vieja no tiene todo tan claro, mira qué chévere, es como mi media mitad. Yo creo que entonces
espérate aquí un paréntesis para los que nos escuchan. Hace un tiempo empezamos a crear, a idear, a soñar en crear un modelo que pudiera tomar decisiones mucho más oportunas y ya vamos a hacer doble clic en el problema y en la solución y los resultados. Pero para que se den una idea, es que empezamos de cero a idear sobre qué tan loco es crear un modelo que nos permita tomar mejores decisiones en temas de oftalmología y de retina, ¿cierto? Entonces aquí, Clau y Caro, me encantaría que hablemos un poquito más de ese problema y a qué solución llegamos y luego a qué resultados obtuvimos. Bueno, el problema en retina, hay un examen que se llama la tomografía de coherencia óptica. Es un examen diagnóstico que toma una imagen de la parte posterior del ojo, que es la retina, y después de un análisis llegas a un diagnóstico. Sobre ese diagnóstico debes tomar una acción o muchas acciones, pero en este momento elegimos una acción. La acción es que poner al paciente en inyecciones de terapia antiangiogénica. Independiente de la patología, el algoritmo debía ser capaz de reconocer qué paciente podía requerir terapia antiangiogénica en una sola imagen. A futuro, la idea es que este tipo de algoritmos se pueda subir en una plataforma web o en el mismo equipo como parte integrada de su software y decirnos de manera inmediata que si el paciente debe ser priorizado para terapia antiangiogénica, ya que el paciente que requiere terapia antiangiogénica, si no se le da a tiempo, corre el riesgo de tener una pérdida o discapacidad permanente de su visión. Para explicarlo desde otro punto de vista, normalmente el paciente se toma una imagen con el OCT, con la tomografía, que es una imagen en tiempo real, como si vieras una biopsia de la retina en vivo. ¿Sí? O sea, uno pudiese tomar la decisión en ese instante. El problema es que no tenemos a los retinólogos sentados viendo el OCT todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ese examen el paciente lo debe llevar al retinólogo y ahí es donde está la barrera. Ahí es donde se retrasa la toma de la decisión. Porque recuerda que en el país hay apenas 150 o 200 de estos individuos. Entonces el paciente puede llegar con el examen muchos meses después, incluso, y no tener una decisión en el momento que tiene la necesidad real del tratamiento. Entonces, ¿cómo llevamos los ojos del retinólogo hasta el examen? Ese es más o menos como el concepto. Y llevar los ojos del retinólogo hasta el examen, pues la solución podía ser la inteligencia artificial. Entonces, usted decía, ¿será que sí puede? Y nosotros decíamos, ¿será que sí puede? Entonces, empezamos a plantear, bueno, tomemos un grupo de imágenes de las patologías que sí responden a ese tratamiento y de las patologías que no tienen indicación de ese tratamiento. Incluso pacientes normales, pacientes con patologías de retina que lo necesitan y pacientes con patologías de retina que no lo ameritan. A ver si el algoritmo era capaz de identificar cuáles eran los pacientes que sí lo necesitaban en fracciones de segundo. O sea, volver un proceso normal de 3 a 6 meses en unos segundos. Eso es lo que hace el algoritmo. Que es demasiado hermoso. Es que cuando yo vi los resultados, yo decía, qué bonito uno poder decir que en este caso ustedes pueden darle esta herramienta, pues utilizar la herramienta para acelerar eso, tomar una mejor decisión del paciente. Ya, eso es permitir que alguien vea. Que alguien no se quede sin, diría yo. Y en eso tuvimos una primera reunión con ustedes porque ¿cómo aterrizamos esta idea? Entonces, bueno, tenemos esta idea y en esa primera reunión con ustedes nos dijeron, venga, aquí el secreto, que fue lo que nos dijo José, es la calidad del dato. O sea, si alimentamos el algoritmo con buena información, digamos que es como que él quedara mejor educado y va a ser más eficiente tomando la decisión. Entonces sí hicimos ese trabajo como de curar la información que queríamos introducirle al algoritmo y yo creo que eso también ayudó muchísimo porque entendimos bien lo que en ese momento nos decía José en esa creación.
Bueno, hagamos doble clic en el proceso. Entonces, ya se tenían las imágenes, empezamos a construir el modelo. ¿Y qué fue lo más retador de esos primeros resultados? O sea, ¿cómo fue el proceso de iterar, back and forward? Para que hablemos un poquito acá. No, yo creo que retador en esos primeros resultados, no, eso fue muy fue fácil. como momento wow. Sí, eso no fue Eso no retador. fue retador para nada. O sea, después que nos sentamos, nos explicaron cómo funciona y nos sentamos y trabajamos y seleccionamos y cargamos, no fue nada complicado. Puede ser mucho más complicado cualquier otra actividad que hacemos en el día a día. Realmente no. Hubo un reto y fue a la hora de publicar el artículo científico. Sí, Pero es eso que esto fue es difícil. no hay reto en lograr el resultado, es el reto en comunicar el resultado a la comunidad científica, porque lo empezamos a mandar a las revistas y en todas las revistas los editores, en dos, porque la mandamos a dos y en la tercera ya lo aceptaron. Los editores tenían siempre la misma observación y es, usted necesita más imágenes. Pues que no, pues es que ahí está. Es que Entonces en la mentalidad de hace unos años, para poder tener un algoritmo de inteligencia artificial exitoso, tenías que alimentarlo con 30.000 imágenes 300.000. o 3.000. Nosotros Y íbamos es a los que no es congresos así. y la gente presentaba 300.000. Claro, ¿quiénes llevaban la ventaja? No sé, Singapur, Asia. Y nosotros decíamos, ¿cuándo en la vida nosotros vamos a poder? Porque nosotros nos gusta mucho ir a un congreso de innovación. Y decía, esto va a ser imposible. Entonces, en esa primera reunión que tuvimos con ustedes, ellos dijeron, hagamos una prueba y vemos qué resultado tenemos. Como una primera, a ver qué pasa. Bueno, a un paréntesis acá. En nuestra práctica diaria, nosotros vemos imágenes de OCT y vemos el porcentaje de acierto que tiene un oftalmólogo para determinar si la patología necesita tratamiento o no. Y sabíamos que el porcentaje puede estar entre un 60 o un 70%. Hay mucho espacio para mejorar. Hay mucho espacio para mejorar. Entonces, en nuestra mente nosotros dijimos, bueno, cuando corramos este algoritmo, si lo logra igual que el oftalmólogo, 60 o 70%, pues vamos en góndola. Y resulta, ese fue el momento wow, cuando vemos esos primeros resultados, que el algoritmo, esta no, esta sí, esta no, esta sí, y se la pegaba, y la pegaba, y la pegaba. Y cuando vimos el resultado Me final, encanta. que dijimos, o sea, esto supera, no solamente lo hace más rápido, no solamente lo hace inmediato, sino que además supera la proporción de acierto que tiene un oftalmólogo entrenado en esto. Entonces... Pero vaya, díganle a los editores, pues, que eso se puede lograr yo creo que al final con el Clips Lab y con todas estas cosas, no, pues fueron 2.000, ponle que en 158 pacientes, algo así, que eso se puede, porque en sus cabecitas está que se necesitan muchos datos. Y eso ahí es un gran error, ¿no? Eso a la vez se convierte en una barrera de generación de conocimiento, porque los médicos, ¿a quiénes les creemos? A las revistas. Entonces, si la revista se convierte en una barrera, nosotros mismos nos está llegando todo o muy tarde, o muy lento, o muy sesgado, o muy... Pero para ser justos con esos mismos editores, eso fue hace 2 años, año y medio, perdón. Hoy ya se están publicando los de 150 imágenes en todas las patologías y en todas partes. O sea, ya como Pero que porque ya se cambió el mindset. calmaron y dijeron, ay, no, sí es verdad. O sea, pues al humano le toca la implementación de la innovación, inclusive en los cerebros más entrenados que son los editores de la revista, toma su tiempo. Total. Es un tema, yo siento que es una barrera mucho de mindset y aquí todos estos editores que al inicio nos decían es imposible con tan poquitas imágenes, es inclusive de mayor valor llegar a los resultados tan altos con tan poquitas imágenes. Eso Claro, quiere decir es que una gracia. realmente, exacto, es demasiado lindo. Entonces,
digamos que desde lo que nosotros vivimos en esta experiencia también fue wow. De hecho, ustedes lo estaban diciendo ahorita y se me erizaba la piel. Yo decía, qué hermosura, porque, pues imagínate que esto lo podamos llevar a zonas donde no hay acceso, o pues que no hay acceso a un retinólogo, pero que de pronto sí se pueda tomar esta imagen, este OCT, Clau y Caro me corrigen si digo algo mal, eh, pero que sí se pueda tomar esto y que de manera inmediata se pueda llegar a un resultado. Obviamente apoyado por un médico, digo yo, por un retinólogo o un oftalmólogo es muy clave, pero pues yo siento que acelera todo, incrementa el acceso, acelera su atención, mejora su calidad de vida, pues evita quedar Wow, y alguien ciego. esto se va a lograr de una manera transversal en algún punto, Se va a lograr. porque lo primero es que los OCT hoy, los equipos de OCT hoy son muy costosos. Entonces, el costo inicial para tener estos equipos puestos en áreas rurales es complejo, pero muy Difícil. rápido el costo de esos equipos pues tiende a bajar, ¿cierto? Y a largo plazo habrá equipos handheld de OCT como lo hay hoy de fotografía de fondo de ojo, que también hay muchos proyectos de inteligencia artificial en fotografía. Ya las cámaras fotográficas de fondo de ojo son muy económicas, $10,000, cuando antes valían 250,000, pues. Sí, es una Entonces, locura la diferencia. estamos con un pasito en una tecnología que se tiene que abaratar para que esto se haga de Ya. uso comunitario. Pero ¿qué va a De pasar? hecho, Va a pasar. estamos a muy poco de que eso sea así y que genere un impacto inclusive muchísimo mayor. Exacto, Demasiado, demasiado eso es valioso. eso es lo que iba a decir yo, de que va a pasar, va a pasar. Obviamente, a uno nos toca como llevar la pela de que nos digan no, no se puede, no, no se puede, no, no se puede, hasta que, sí se pudo. Sí, sí. Y lo puede desarrollar otra persona y está perfecto. Pues porque estas estamos abriendo un poquito la mente para no quedarnos en donde estamos. O sea, si Literalmente. uno puede dar su granito de arena en abrir la mente para llegar a un paso más adelante, ya ahí valió la En pena. la construcción del conocimiento. Sí. Literal. Vamos a reconstruir el resultado que tuvimos. Entonces, ¿cuáles fueron esas métricas que cuando ustedes vieron dijeron, wow, esto tiene mucho sentido? Hay una cosa que se llama como el área bajo la curva, ¿cierto? Sí, Entonces, que casi todos los OCT se leyeron con una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% y que fueron muy homogéneos en esa área bajo la curva. O sea, que no hubo como picos en que unos sí, otros no, pues como inconsistencia, sino que en realidad se lograba en esa etapa de validación y en esa etapa de lectura se lograba el resultado similar al humano, porque esto fue de alimentación con validación. ¿Cómo se llama eso? De entrenamiento con validación. Entonces, la validación éramos nosotras dos, pero no era ella o yo, éramos las dos. O sea, las dos teníamos que estar de acuerdo. Y eso facilitó a que la limpieza del dato fuera muy alta. Otra cosa que observamos en el resultado es que la especificidad fue más alta que la sensibilidad. Entonces, la especificidad es que cuando el algoritmo dijo no hay, no hay. O sea, realmente la especificidad descarta la patología. Eso lo convierte en una herramienta de tamizaje ideal, que es como uno la piensa. O sea, como dice Claudio, tener equipos de OCT más económicos que logren obtener una imagen y que de repente si dice que sí está, puede que se equivoque, no pasa nada porque llegó el paciente y el retinólogo dijo se equivocó, no pasa nada. Pero cuando el equipo dice no está, realmente no esté, eso lo convierte en la herramienta ideal de tamizaje. ay no, me encanta, me encanta. Quiero felicitarlas porque de todos los proyectos que hemos hecho hoy, en los resultados, ustedes han sido muy pioneras en ir de ese paso adelante, como decir, vamos de una, probemos, iteremos, vamos un paso adelante. Y eso no es nada común, o sea, no es fácil. Entonces, felicitaciones porque seguramente van a seguir transformando y cambiando el mundo como lo estaban haciendo en ese momento. Entonces, vale full la pena. Quiero preguntarles algo. Ya hablamos del proyecto que hicimos, vamos a soñar ahora, otra vez.
¿Cómo ustedes perciben el impacto de este tipo de tecnologías como la AI en los siguientes 5 años para lo que ustedes hacen en el día a día? ¿Cómo se imaginan esto? ¿Cómo lucen el éxito de implementar estos proyectos de AI? Para mí el éxito más grande sería poder invertir la pirámide de prestación en oftalmología del nivel terciario o cuatro, pues, de los hospitales de alta complejidad a las comunidades. O sea, si nosotros, eso nunca ha pasado en oftalmología porque como tenemos tanto juguetico y tanto aparatico, estos aparatos son costosos y solamente los tienen las clínicas hiper especializadas y fuera de eso segmentadas del resto del paciente. Nosotros vemos ojos, las clínicas oftalmológicas solo ven ojos, pero el resto de usted ve a dónde se ve, porque eso ya no es conmigo. Entonces la inteligencia artificial puede integrar este paciente a esos centros de atención primaria, donde el paciente ve su médico de familia, su médico general, y fuera de eso tiene un tamizaje oftalmológico que va a solucionar el 90% de las enfermedades oftalmológicas sin necesidad de pasar el martirio de remisión contra remisión, remisión contra remisión, hasta llegar a la clínica oftalmológica. Lau, nosotros, yo creo que desde los primeros días, y Claudia me va a corregir, nos soñamos esto como en los supermercados. En Walmart. Así, en Carulla, en el Éxito, o sea, nos lo soñamos así, como tú, no sé si has visto esas maquinitas que la gente se pesa y le toma la presión arterial. Nosotros nos soñamos, ponga aquí su barbilla, tómese una foto, usted está perfecto, siga para adelante. O no, usted necesita con una semaforización, ¿cómo necesita usted gestionar eso que se está encontrando en la foto? ¿Por qué? Y lo sabes tú y probablemente lo saben todas las personas que nos van a escuchar, nos estamos envejeciendo, pero también somos muy activos. Mira, a nosotros nos impresiona, a nosotros nos llegan pacientes de 80, 90 años que conducen todavía. Y la hija lo trae, doctora, es que a mi papá no hay quien lo siente, a mi papá le gusta enlolear, le gusta hacer vuelta. Entonces, esos pacientes necesitan tener preservada su visión. Mi papá es un oftalmólogo de 82 años y trabaja. Pues, exactamente. Entonces ellos necesitan, se vuelve fundamental la visión. Y todas estas enfermedades son más frecuentes mientras más años tienes, más posibilidades tienes de tener alguna de estas enfermedades. Lo que se llama en medicina son más prevalentes con los años. Entonces, ¿qué sería bueno, se está mercando en el Éxito, se toma su fotico, así es como la vimos nosotros y así es como nos lo soñamos. Y aquí viene el lado oscuro de la fuerza diciendo o sintiendo miedo de que esto les va a quitar el trabajo. Yo creo que es una interpretación completamente errónea de una realidad futura, basada en una realidad presente. ¿Por qué? Porque ellos se imaginan que el número de pacientes que tienen hoy no son reemplazables si la inteligencia artificial les quita a esos pacientes, pero no se dan cuenta que esos pacientes que están pagando una consulta sin tener enfermedades, sin necesidad de venir, se pueden quedar en su casita y que todos esos que se están descubriendo por la maquinita que sí necesitan de ti, van a llegar y tú vas a poder generar una atención y un cambio significativo real en la vida de esos individuos. Que sí lo necesitan. Exactamente. Lau, no te estamos oyendo. Está silenciada. Ay, tú, perdón. Estaba silenciada. Es que estaban por aquí unos perros ladrando, entonces lo silencié. No, les estaba diciendo que me parece demasiado hermoso lo que dicen, porque yo también me sueño algo así, donde no solamente en temas de retina podamos generar mayores beneficios para los pacientes, sino en lo que sea. Y que sea como que realmente sea tiempo, la toma de decisión, que sea mucho más oportuno la forma en la que nos atienden a todos como paciente. Me parece demasiado hermoso.
Todavía hay muchos retos y hay muchas cosas por mejorar, claramente, pero bueno, estamos en ese proceso y es demasiado valioso los resultados que tuvimos. Ojalá sean muchos más los que vengan de aquí en adelante. Y quería preguntarles para ustedes, en resumen, en una palabra, en una metáfora, para ustedes, ¿qué significa inteligencia artificial? ¿Cómo, o sea, qué valor le dan a ese concepto de hoy de la inteligencia artificial? Para mí la inteligencia artificial es una herramienta que me permite finalmente poner el paciente en el centro de la ecuación. Porque los médicos hemos estado por muchísimos años en el centro de la ecuación como individuos, como seres humanos. Y todo el sistema, la clínica, la programación de cirugía, todo se basa en los estándares del médico. Con la inteligencia artificial se puede hacer un switch para que esto cumpla un poquito más los estándares del paciente. Me parece. Pues es una manera muy simplificada de ponerlo. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para lo que usted necesite y para lo que su mente le dé, para bien o para mal. Es una herramienta. Si usted la pone en función del bien, puede lograr ese sueño que siempre hemos tenido Caro y yo, de que sea una herramienta para poner al paciente en el centro. Y lo otro es que la inteligencia artificial es una herramienta que te aumenta tus capacidades. O sea, realmente se potencia. Entonces, hemos visto algoritmos que son capaces con fotos de la retina de decir si el paciente fuma o no. Yo no soy capaz, yo le veo el ojo a un paciente por dentro y me lo imagino por los dientes o por cualquier otra cosa, pero si veo la foto del ojo no soy capaz de decir si el paciente fuma o no. La inteligencia artificial sí puede hacerlo. O decir si el paciente tiene X número de años, puede saber si es hombre o mujer. Entonces quiere decir que él puede ver mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, gracias al entrenamiento de la información y esa capacidad de procesamiento. Y eso permitiría lo que Clau dice, saber identificar realmente quién tiene el riesgo y hacer que todos nuestros recursos se usen en las personas correctas. Eso nos hace que, volviendo a alabar el sistema de salud colombiano, pero que sigue siendo un sistema de salud con recursos limitados, realmente podamos disponer de los recursos que se necesitan en las personas que lo necesitan. Hacer mucho más con menos, total. Qué bien. Pues nada, eso. La última pregunta es, ¿ustedes cómo se mantienen educados? O sea, ¿cómo van ese paso adelante? ¿Cómo mantienen ese mindset de innovación, de nuevo aprendizaje, de adquirir nuevo conocimiento? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? Muy complejo esa pregunta que hace. Esa pregunta que hace Lau es muy compleja y se ha vuelto muy retador para mí. Muy retador para mí. Y creo que aquí vamos a hablar ya como más personal, porque sí me está pasando eso. Normalmente, ¿cómo nos educábamos? Asistiendo a al congreso de oftalmología y de retina. Pero ya uno quiere saber más de otras cosas. Ya queremos saber más de otras cosas. O sea, ya queremos más. Hay un congreso que nos gusta mucho, que es el que te decimos que es de investigación en oftalmología, que lo hacen en Estados Unidos, que quizás es el que va un poquito más allá, no de lo que existe, sino de lo que se está desarrollando. Pero sí se ha vuelto muy retador para mí personalmente encontrar esas fuentes de información que sean fáciles de digerir para mi nivel de conocimiento, pero que a la vez me permita aumentar más esa información que estoy tratando de formar para prepararme para el futuro. Pero para complementar lo que dice Caro, tú preguntaste cómo se mantiene uno informado. Sí, ¿cómo aprendes tú? ¿Cómo te mantienes en ese mindset de vamos a ir un paso adelante? ¿Cómo te mantienes en ese mindset? A mí lo que siempre me ha cuestionado, hombre, la gente cómo no se mantiene ahí. O sea, no es cómo nos mantenemos nosotros. Curioso. Yo me he preguntado, oye, esta gente, ¿cómo no se le ocurre? Pues, porque es que te bombardean con información. Vos abrís Instagram, vos prendés un podcast, esto está en este momento en todos lados. Y si te pones a mirar para atrás, también ha estado en todos lados. Libros de innovación clásicos, libros de empresa, libros de...
de pensamiento. de cualquier cosa, de capitalismo consciente, de cualquier cosa. Entonces vos empezás a alimentarte con estos piecitas de conocimiento y no parás, pues es que no, ¿cómo vas a parar? Pues no, te aburrís terriblemente. Pero me gusta mucho porque Están sitios, porque las universidades en las carreras médicas tradicionales se están quedando por fuera, se están quedando atrás. Está mal. O sea, el artículo de la revista, pues de repente hay uno que otro, llega tarde. Entonces, yo creo que sí nos está faltando un sitio donde uno pueda formarse que no sea los ambientes clásicos de ustedes que están metidos en eso, sino para las otras disciplinas. Y el médico innovador tiene que ser humilde, porque el médico por naturaleza, como vivimos como en nuestra burbuja de conocimiento, y hay tanto conocimiento, nos pasamos muchas horas aprendiendo el conocimiento, por ejemplo, del ojito. Y yo creo que uno tiene que tener la humildad de entender que uno necesita conocimiento de muchas otras ramas. Y sentimos el impacto de no tenerlo en nuestro primer emprendimiento porque no teníamos ni idea de nada. Pues que uno dice cómo hemos pasado la vida por este mundo pues tan cerrados en nuestro cuadrito. Y cuando te das cuenta que te tienes que abrir, ahí no hay cómo parar, ¿no? me gusta mucho esa definición de lo que estábamos hablando, como que te abre la mente, te aumenta ese conocimiento. Carlos tiene Buenísimo. algo que dice mucho y es, claro, es que cuando uno llega a ese nivel de conciencia ya no tiene reversa. Sirve para todo, sirve para los hijos, sirve para las relaciones, sirve para las amigas, sirve para el consultorio, sirve para todo lo que quiera. O sea, a veces cuando uno vive en el oscurantismo, es más fácil, pero cuando ya descubres, cuando ya te das cuenta, cuando ya conoces, ya no he vuelto atrás. No, y siento que uno no para, ¿no? Como que uno solamente se ve más chiquito y dice, "Puta, no sé nada. Quiero más. Buenísimo, me encanta. Oigan, las admiro mucho. Gracias por este espacio tan bonito.